Buenas noches. Según las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, una de sus prioridades será la aprobación del proyecto de ley de reconciliación. La Sala de lo Constitucional brindó una tercera prórroga para que los diputados emitan la ley a más tardar el 28 de febrero. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas alegan que sus propuestas no han sido consideradas en el proyecto que discute el Parlamento. Entre los asuntos más controversiales alrededor de esta ley destacan las sanciones con cárcel, quién asume la responsabilidad patrimonial y el acceso a archivos que permitan conocer la verdad ante graves violaciones de derechos humanos en el conflicto armado. Sobre este tema hablaremos esta noche con diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa este miércoles 8 de enero del año 2020. Vamos a hablar del proyecto de ley de reconciliación nacional, cómo va su debate en la Asamblea Legislativa, pero también la agenda legislativa, el trabajo que hace el Parlamento salvadoreño, varios temas que han salido en el transcurso de los días. Y es importante tener la posición de nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Es un gusto para mí recibir en este set a Julio Fabián, subjefe de fracción del Grupo Parlamentario de Arena, pero también recibimos cordialmente a Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Diputado Fabián, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias, Carlitos. Para mí es un privilegio siempre estar en tu programa. Un saludo muy especial para el pueblo salvadoreño, deseándole que este 2020 sea de lo mejor y obviamente que también Dios nos dé la sabiduría para poder dar lo mejor que nosotros como parlamentarios. Así que siempre un placer y sobre todo estar con Juan, que con frecuencia estamos en algunas entrevistas y gusto siempre, Juan, de estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Diputado Martel, también bienvenido, mucho gusto. Sí, no, gracias, Carlos, y qué bueno estar acá con Julio esta noche para que podamos conversar sobre estos temas que son tan importantes para la vida nacional. Quiero también aprovechar la oportunidad para desearle a todos los amigos que tengan el mejor año. Creo que todos los años son grandes oportunidades. Este año viene complicado, no solo para El Salvador, sino para el mundo, pero creo que con una buena actitud y con esperanza vamos a salir bien todos y ojalá que este año sea de prosperidad. Muy bien, va a ser un año muy interesante a nivel político. Veamos la nota introductoria. La fecha límite para la ley de reconciliación nacional fue el mes de noviembre del 2019 y los diputados tuvieron que pedir una prórroga. Las cosas hay que arreglarlas y si la subcomisión no tiene un acuerdo político en el que se cumpla el texto tal como lo manda la sentencia, los 4 criterios que deben de estar establecidos en esa ley de reconciliación, pues hombre, lo mejor, lo más sensato es pedirle una ampliación de tiempo a la Sala de lo Constitucional. La Corte Suprema de Justicia accedió a dar más tiempo, llamando a que se escuchara a los afectados. Mientras tanto, las organizaciones de víctimas exigían ser escuchados y tomados en cuenta en la formación de este documento. Si es de que ellos tienen algún temor, es bueno que lo manifiesten. Si la verdad es que nosotros estamos propensos a un diálogo para poder tener la certeza de que nuestra ley va a ser aprobada. El procurador de los derechos humanos advirtió del temor que a pesar de los señalamientos y llamados de la Corte Suprema, se quiera aprobar una ley que no cumpla con la orden de la Sala de lo Constitucional. Esperamos como Procuraduría que no haya una ley que implique impunidad, que haya una ley que respete o que garantice los requerimientos planteados en la sala, por la Sala Constitucional anterior, es decir, que haya acceso a la verdad, que haya garantías de no repetición, que haya reparación a las víctimas y por supuesto que haya justicia para las personas que se vieron involucrados en los diferentes hechos que se vayan a investigar. Las organizaciones aseguran que se mantendrán vigilantes de lo que terminen haciendo los diputados. Se esclarezcan los hechos de ambas partes. Aquí vienen tomadas de la mano las víctimas de uno y otro bando, ¿verdad? A denunciar, a exigir verdad, justicia, reparación, lo que les han dicho, ¿verdad? Y esto es un camino que arranca. Amenazaron con acudir a la Sala de lo Constitucional e incluso a la Fiscalía si se aprueba una ley que no cumpla con lo exigido. Muy bien, entonces, en función de esa nota de contexto, ampliamos uno de los temas que es importante debatir en el transcurso de este programa. ¿Cómo va el proyecto de ley de reconciliación nacional? Diputado Martel, ¿cuál es el estado actual en la negociación del proyecto de ley de reconciliación? Bueno, gracias. En este momento el proyecto ya está en manos de la Comisión Política.
Es ella la que va a asumir la responsabilidad de trabajar a vapor estos 2 meses. Creo que esta va a ser una buena prueba de la capacidad que puede haber en el Parlamento de llegar a acuerdo, no solo en el estamento político que está representado en la Asamblea, sino con el resto del movimiento social. Tenemos una fecha fatal, que es el último de febrero. No se le puede fallar al pueblo salvadoreño. Creo que esta ley debe, aparte de cubrir los 4 elementos que ya hemos venido señalando desde hace rato: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, creo que debe de ser una ley que debe de conservar muchísima legitimidad, porque se trata de cerrar de una vez por todas heridas que estuvieron abiertas a lo largo de casi 3 décadas y que por lo tanto, mientras no nos reconciliemos con el pasado, mientras no haya justicia, verdad, reparación y garantía de que los hechos que vivimos no se vuelvan a suscitar, creo que no vamos a lograr hacer un buen trabajo. En ese sentido están las organizaciones sociales. Creo que la participación de ellos es fundamental. Han hecho propuestas. Yo he abanderado una de las propuestas que ellos presentaron en su momento, cuando se consideraba que ya se buscaba una aprobación exprés de una ley que no llenaba los requisitos básicos, pero por suerte creo que se ha abierto un debate. El reto es la capacidad de concertación de los distintos partidos políticos que estamos representados en la Asamblea Legislativa, junto con el movimiento social, las organizaciones de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Bueno, en función entonces de este preámbulo que nos ofrece el diputado Martel, diputado Fabián, un aspecto que es relevante acá es: el presidente de la Asamblea Legislativa mencionó que ya se trabaja en una versión final y un equipo técnico ha trabajado al respecto. El tema es, ¿este equipo técnico a quién le consulta respecto a la versión final de sus artículos? Pues mire, tal como lo dice el diputado Martel, esto no es un trabajo que se haya hecho en estos últimos meses. Obviamente, pues desde la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el 2016, la Comisión Política creó una comisión, una subcomisión. creó la comisión ad hoc, una comisión, la Asamblea, y luego después una subcomisión. Que nosotros ya en la subcomisión fuimos nosotros partícipes de esa subcomisión, y obviamente retomamos el trabajo que se había realizado con antelación, y luego nosotros hicimos otro trabajo que visitamos, tal como lo mandata la sentencia de la sala, que tenemos que escuchar a las diferentes víctimas, porque el problema que se da es que se cree que víctimas solo son los de un sector. Y nosotros hemos estado claros que víctimas son todas aquellas personas que en algún momento, aunque no fueron parte del proceso o del conflicto armado, pero colateralmente fueron víctimas, porque muchos los desplazaron, sí. A otros les mataron sus parientes, a otros les quitaron los bienes. En fin, el concepto de víctima es bien amplio, y en ese sentido nosotros nos trasladamos la subcomisión a lo largo y ancho del país a escuchar, que a lo mejor no fue la técnica más adecuada, probablemente, pero sí tuvimos la oportunidad de ir a escuchar personas que jamás habían tenido esa oportunidad de poderse manifestar. Y esos insumos nosotros los rescatamos, y obviamente se presentó un proyecto, que fue cuando también el diputado Martel dio iniciativa a un proyecto que venía de parte de las organizaciones, y se ha homologado, se está tratando de buscar las coincidencias de esos proyectos para que en un momento determinado no se trate de que el proyecto que presentó las organizaciones o el proyecto que presentó la subcomisión sea el que tenga la validez total, sino que lo que se está buscando son puntos de coincidencia en los que ambos proyectos podamos tener los mejores resultados. ¿Y esa homologación quién la está haciendo, y en función de qué criterios, o a quién le consultan los criterios que deben homologar estos temas? Bueno, la Comisión Política designó una comisión, ¿verdad, Juan? Técnica,
representada por los diferentes partidos políticos, con la parte técnica de cada partido político, para poder trabajar el proyecto que creería yo de que ya debería de estar por finalizar, porque no lo conocemos hasta este momento a profundidad por el hecho de que la Comisión Política no se ha reunido. Claro. Pero que yo tengo entendido que el último día, el 23, se presentó, y obviamente la Comisión Política tendrá que conocerlo para poder valorar ya la Comisión Política, tal como se mencionó, qué aspectos se han coincidido, porque hay muchas cosas, muchos puntos de coincidencia. En algunos tal vez había divergencia, pero que en su mayoría yo creo que habían puntos de coincidencia, y lo que se está buscando es crear una ley que contemple los 4 parámetros de los que la sala ha manifestado, de los que no nos podemos salir, y obviamente siempre van a quedar personas un poco inconformes, pero al final nosotros vamos a buscar tener los mejores consensos por el bien de este país. Hay un aspecto acá, ya voy con el diputado Martel, que usted mencionó una palabra clave, diputado Fabián: consensos. En este caso, ¿con quiénes se tiene que negociar para obtener los consensos respecto a la versión final ya de este proyecto? Con todas las personas, y especialmente con las víctimas. De las víctimas, si le ponemos nombre y apellido, ¿con quiénes? Si hablamos de organizaciones, instituciones. Es que ahí es donde está tal vez la divergencia, que se cree que víctimas solo son aquellas personas que están siendo representadas por alguna organización. Pero cuando tú te das cuenta, yo he visitado otros departamentos de manera particular. Yo he ido a reunirme con las personas que fueron víctimas de una masacre de allá en Nueva Trinidad, Chalatenango, que nadie se ha acordado de eso. Fue una masacre. Y obviamente a raíz de esto he tenido que reunirme con todos ellos, y comienzan ellos a contar todas las situaciones. O sea, y son personas que nunca han sido tomadas en cuenta porque no están a lo mejor organizadas. Cuando nosotros decimos que vamos a buscar el consenso, es que hay que escucharles a todos ellos, escuchar la parte política, las partes involucradas en su momento, y poder nosotros tener el mejor consenso a efectos de que todos quedemos en su mayoría más satisfechos. ¿Qué es difícil? Yo lo sé que es difícil, no vamos a quedar conformes todos, pero vamos a tratar, hasta donde sea posible, de poder tener los mejores consensos. Tengo que hacer la primera pausa. Al regresar escuchamos la valoración del diputado Martel y seguimos ampliando este tema. Regresamos. Seguimos platicando esta noche sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional, cómo va su debate en el Parlamento salvadoreño. Nos acompañan los diputados Julio Fabián, del Grupo Parlamentario de Arena, su subjefe de fracción, y también Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático. Diputado Martel, un aspecto que le consultaba el diputado Fabián: se deben de establecer consensos, acuerdos, eso implica negociaciones. Para usted, ¿quiénes son los agentes principales para lograr un consenso y que se cumpla la meta establecida antes del 28 de febrero o el mismo día para que se tome una decisión? Bueno, yo creo que por un lado, un sector son los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Pero por otro lado, hay diversas organizaciones que representan víctimas, y creo que con ello va a haber que entenderse. Obviamente, como bien dice Julio, no es posible hablar con todos, y muchas de las víctimas no son parte de las organizaciones, pero creo que hay algún nivel de representatividad, y creo que hay instituciones como la UCA, por ejemplo, que pueden perfectamente jugar un rol, para dar un nombre. Por otra parte están las organizaciones de derechos humanos, y ahí también están pendientes los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, creo que sí, aunque muy difícilmente las víctimas pueden estar en su totalidad, pero creo que es posible lograr una representación importante. Ahora, usted hacía una pregunta sobre a quién responde la comisión técnica. ¿Quién le da los insumos a la comisión técnica? Sí. La comisión técnica responde a la comisión política de la Asamblea Legislativa. Y lo que se le ha pedido es que nos elabore una propuesta que permita comenzar a integrar los distintos elementos de los proyectos que se han presentado, de los proyectos de ley. Eso nos va a permitir, en primer lugar, definir con exactitud cuáles son aquellos temas en que ya hay coincidencia.
pero también nos va a permitir ver cuáles son aquellos temas en que hay diferencias, y creo que ahí es donde nos debemos de concentrar. Yo al menos considero que hay 4 diferencias que vamos a tener que trabajar, administrar, consensuar o negociar. Sí. Por un lado, ya usted lo señalaba, el acceso a los archivos de la época. Eso creo que es fundamental. Además, ya después de casi 30 años y con hechos que sucedieron hace 40 años, porque cuando hablamos de masacres estamos hablando de que algunas se perpetraron a principios de la década de los 80, creo que ya cualquier tema sobre seguridad nacional no tiene mucho sentido, aparte de que el concepto de seguridad nacional ha evolucionado y ya no es el mismo de aquella época. Creo que ese es un primer tema. Un segundo tema tiene que ser las penas. Cárcel, no cárcel, trabajo comunitario, etcétera. Ese creo que es el otro tema fundamental que está en la discordia, en el debate. En tercer lugar, el procedimiento. Creo que eso es importante. Julio decía algo que es clave, es ¿cuántas víctimas hay? En aquellos crímenes que son de lesa humanidad o crímenes de guerra no prescriben. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el mecanismo y el procedimiento en un sistema judicial que ya de por sí lo tenemos atorado para poder resolver y dar pronta y cumplida justicia en el marco de esta ley? Y por otro lado, el resarcimiento o la reparación de los daños. Creo que ese es el otro tema fundamental. ¿Quién asume la responsabilidad de la reparación? ¿O quiénes asumen eso? Yo estoy de acuerdo en que el Estado debe de asumir un rol importante en esto. Pero ¿y los victimarios? De uno y de otro lado, como dice Julio. Simplemente ellos no van a contribuir a ese proceso. ¿En qué medida van a contribuir? Creo que esos son los temas centrales que debemos de entrar, no necesariamente los únicos, pero le pongo esos 4 puntos para decirle, mire, aquí es donde nos tenemos que concentrar. Es más, coincido con usted que creo que esos son 4 de los ejes que van a generar la discusión más fuerte para tener un proyecto de ley hacia el Pleno Legislativo que pueda tomar decisiones. Tomo uno de estos y le consulto al diputado Fabián. Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Arena han estado discutiendo sobre este tema, quién debe asumir la responsabilidad patrimonial ante las víctimas o sus familiares por los casos que delibere un juez. ¿El Estado debe asumir esa responsabilidad? ¿Lo tienen que hacer los particulares, las personas que sean definidas como los autores intelectuales o materiales? Mira, nosotros el tema lo hemos deliberado a profundidad en nuestra fracción. Y parte de lo que estaba mencionando Juan José, lo hemos tocado. Y un sector o una parte que debe de ser directamente involucrada en este consenso es el Ejecutivo. Porque obviamente, si se le traslada la responsabilidad al Estado, tenemos que saber cómo va el Ejecutivo, de dónde va a erogar fondos para poder cumplir con ese mandato que se le estaría dando a través de este nuevo marco jurídico. Es ahí donde también, cuando tú has escuchado a las víctimas, hay muchas personas, y casi en su mayoría, que cuando te hablan te dicen, no, es que mire, yo ya no quiero cárcel. Si yo lo que busco es saber dónde ha quedado mi pariente, mi hermano, mi fulano. Entonces, ahí es donde uno tiene que valorar todo lo que tú has ido a escuchar y que en realidad vas a tomar esa decisión de acuerdo a lo que has escuchado de las víctimas. No solo porque una persona diga, mire, es que yo quiero que haya cárcel. Está bien, es una versus a una gran cantidad de personas que ya no están pensando en eso, por un lado. Por otro, lo que yo te decía, que el Ejecutivo, que tenemos que tomar en cuenta en este consenso que se debe de construir, que debemos de hablar incluso de dónde se van a obtener los recursos, si es que se le dice que va a ser el Estado. Como también se tiene que deliberar si va a haber alguna responsabilidad civil de parte de los actores materiales, los intelectuales o materiales, en este caso tal vez los intelectuales, no los materiales, pero en un conflicto armado,
trasladarle esa responsabilidad. A lo mejor si alguien cometió un delito, lo hizo porque alguien le ordenó. Y en un conflicto armado, en una guerra, es bien difícil poder individualizar el decir, mire, va a ser Juan Pérez el que hizo o cometió el delito en ese momento, y entonces lo vamos a individualizar y va a ser él el que va a pagar los daños civiles. O sea, es algo que tenemos que, como tú bien lo dices, tenemos que buscar el mejor consenso. A lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero vamos a buscar que si los daños no van a ser de manera individual, pero que sí sean de una manera colectiva a través del Estado. La impresión que queda entonces, diputado, es que la responsabilidad máxima a nivel patrimonial la va a asumir el Estado, aunque las decisiones las tomaron particulares y actuaron particulares. Entonces, ¿no sería un poco injusto eso? Lo que sucede es de que fue una guerra y se declaró, ahí es donde se tiene que analizar que en su momento, cuando inició esto, el ejército estaba en representación del Estado. Los otros eran un grupo beligerante, pero que hubo un momento que parece que en México, en un acuerdo de México, se reconoció que era un conflicto armado, ¿verdad? Entonces, ante eso, si el ejército representa al Estado, ¿por qué tendría que ser el ejército el que va a resarcir los daños civiles? Me llama la atención esto, porque si ellos fueron los que tomaron las decisiones, ejecutaron, según el informe de la Comisión de la Verdad, el Estado en su totalidad asumiría los costos de una acción que hizo un grupo en particular dentro de la Fuerza Armada, o en el otro caso, en el del FMLN, los casos que le conciernen a ellos. Sí, pero era un conflicto. Era un conflicto. Entonces, obviamente, el resarcimiento de esos daños no los puedes tú individualizar. Para decir, mira, va a ser. Entonces, tenemos que buscar la mejor forma de que debería de ser el Estado. Antes de irme a la pausa, otro de los temas, le escucho, diputado Martel, lo ampliamos en el siguiente bloque, es el tema de cárcel, que ese es otro de los debates, usted lo planteaba entre los puntos. Desde su lectura, los autores materiales y los intelectuales de graves violaciones a derechos humanos deben ir a la cárcel. Yo creo que sí deben de ir a la cárcel, pero también debe de tomarse en cuenta su situación de salud, su edad, y creo que se deben de buscar mecanismos también alternativos. Cuando estamos hablando de juzgar hechores, algunos son materiales, esos eran los soldaditos, imposible individualizar. Lo que sí se puede determinar es quiénes estaban al mando de esas fuerzas y quiénes dieron las órdenes. Eso creo que es posible con más facilidad encontrarlo. Ellos actuaron en ese momento como funcionarios del Estado, ese es el punto, independientemente de que la acción fuera individual. En estos casos hay al menos una responsabilidad subsidiaria de parte del Estado, que es por los hechos responden los individuos, pero en este caso hay una responsabilidad del Estado, porque también el Estado no investigó, el Estado ocultó. El Estado generó condiciones para que muchos hechos se cometieran. En ese sentido, no puede alegarse que el Estado no tuvo un rol. Y por eso es que los organismos de derechos humanos, al final también, las demandas van hacia los Estados. Y muchas veces la reparación va como exigencias también a los Estados. El punto es cómo lo vamos a definir. No, cuando hablamos de reparar, no se trata de que se va a entregar una cantidad de dinero. No alcanzaría el presupuesto general de la nación. Se trata de qué medidas hay que tomar para resarcir a esta gente que sufrió. Y pongo un ejemplo. Las masacres que se perpetraron a principios de los años 80. Y que en ese momento habían niños de 5, 6, 7 años que sobrevivieron. ¿Cuántos años tienen ahora? Están rondando entre los 35 y los 40 y tantos años. Estamos hablando ya de gente mayor. Entonces, por gente que ya de alguna manera hizo su vida. Pero no le podemos garantizar educación, no les podemos garantizar salud. No podemos garantizar una forma de que ellos al final de su vida puedan sentirse reivindicados por la sociedad
Creo que eso es lo fundamental en esto. Ahora, la justicia restaurativa no es para evadir la pena. La justicia restaurativa es para tomar en cuenta las nuevas condiciones que se presentan. Y sobre esa base pensar en que lo importante no es que alguien se pudre en la cárcel, sino que lo importante es que la sociedad se logre reconciliar. Porque también si no hay pena de cárcel, supóngase que se dice, no, nadie va a ir a la cárcel. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Las garantías para que esto no vuelva a suceder quedan muy débiles. Porque en buena medida, la garantía de que esto no vuelva a pasar está en que haya justicia y que haya castigo. Obviamente no podrán ser largas penas, habrá que tomar en cuenta la edad, los niveles de salud, etcétera. Pero se debe de quedar claro que a todo aquel que cometa delito, y si Dios no lo permita, ojalá que no, una situación como esta como la que hemos vivido se volviera a presentar, que sepan que eso no va a quedar en la impunidad. Ese es el principal disuasivo en una sociedad en que hemos trabajado muy poco por elevar los niveles culturales y educativos. Una sociedad violenta en su naturaleza. Acabamos de tener en este momento, creo, se están desarrollando hechos violentos en torno a un partido de fútbol. Es decir, tenemos una sociedad violenta. Hay que elevar los niveles educativos, hay que elevar los niveles culturales, los niveles de convivencia social, sí, pero también no puede haber impunidad. Tengo que hacer la pausa y en el siguiente bloque sigamos discutiendo este tema en función de las observaciones que brindó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también cuál es el rol de la Presidencia de la República en esto. Regresamos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como puede ver este momento en pantalla, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook, y también la gente que nos sintoniza a través de www.canal33.tv. Seguimos platicando entonces esta noche del 8 de enero del 2020 con los diputados Julio Fabián y Juan José Martel del Proyecto de Ley de Reconciliación Nacional. Ya vamos a tocar algunos temas de coyunturas políticas que también no se pasan por alto respecto a la Asamblea Legislativa, pero hay un asunto aquí, diputado Fabián, que es relevante también tener en cuenta, el rol de la presidencia. Ya hay una comunicación directa con presidencia sobre este tema en particular, porque se debe tener la postura del presidente y también a efectos ante la toma de decisión de una ley y que la va a sancionar, o lo que implica temas de carácter de responsabilidad del órgano ejecutivo. ¿Hay alguna interacción, comunicación desde la presidencia? No, mire, nosotros como comisión política obviamente le notificamos, le enviamos, le solicitamos al ciudadano presidente que pudiese nombrar incluso a una persona que de su confianza o de que en él estime conveniente, a efecto de que pudiese estar en la discusión del tema. La respuesta fue que ellos no iban a ser partícipes de nada hasta que el proceso de formación de ley le llegase en su momento a ellos, y ahí es donde ellos iban a brindar opinión. Obviamente no nos sentimos satisfechos con esa respuesta, porque nosotros esperábamos que este es un tema de nación, este no es un tema de un partido político, este es un tema que nos involucra a todos los salvadoreños y en especial al ciudadano presidente, para que pudiese él ser parte de esta discusión y poder así nosotros construir de una mejor forma un trabajo que viene a tratar de subsanar esas heridas que todavía están abiertas. Pues nosotros le notificamos y esa fue la respuesta. Más sin embargo, a mí me llamó la atención porque en el momento que supuestamente se manifestó que se estaba creando una ley que iba a proteger la impunidad y que una ley expresa y todo lo demás, ellos mostraron posición. Entonces nosotros dijimos, ante esa posición que ellos mostraron, creo yo de que ellos sentían que deberían de ser parte. Nosotros consideramos, entonces ellos deben de ser parte, los consideramos,
mas sin embargo no tuvimos la respuesta que hubiésemos deseado tener. En función de esta misma pregunta, diputado Martel, ¿usted considera o qué expectativa se puede tener de presidencia de la República sobre esto? Porque el tema es de nación y podrían tenerse los primeros acercamientos sobre este tema en concreto, o está de acuerdo con la posición que tomó presidencia de la República de que esperaría una ley que aprobara el Pleno Legislativo para la sanción, observación o veto del presidente de la República. No, yo creo que la presidencia de la República tiene interés en este tema, es un tema de interés nacional y por lo tanto no está desapercibido. Incluso han habido en determinados momentos mensajes del presidente sobre lo mismo. Yo creo que la respuesta del presidente la tenemos que ver como una actitud también a lo mejor excesivamente formal, pero de respeto al ámbito de decisiones de cada uno de los órganos del Estado. Él lo que dijo es, bueno, mi rol es esperar a que venga la ley, a que los diputados la discutan, la aprueben y luego yo en el proceso ya sancionatorio de la ley, ahí lo veo. Es decir, se mantuvo en el marco de lo formal, en una actitud de respeto, especialmente en un momento en que se le vive acusando que se mete en temas que no le tocan. Entonces es un poco complicado porque si se mete, dicen que se está metiendo en lo que no le corresponde y si no se mete, se complica. Yo lo que creo es que en la medida en que comencemos a avanzar ya en serio y vean que este proceso va, el Ejecutivo va a tener que intervenir y en forma positiva. Por ejemplo, Hacienda, se vuelve necesario que participe. Ministerios vinculados al área social, porque una parte del resarcimiento o de la reparación tiene que ser a partir de una vigorosa política social que involucre y que vuelva actores a estos sectores que fueron las víctimas. En ese sentido, esto no lo podemos trabajar si no se habla con los ministerios que están vinculados a la parte social. Igual, la parte económica es Hacienda. En ese sentido, yo sí creo que vamos a buscar, pero creo que esto se va a dar en la medida en que se vea que el proceso está caminando con seriedad. Porque también puede haber sido que la presidencia dijo, ahorita en este momento meterme en este lío no vaya a ser que lo complique más. Fue una actitud respetuosa. Claro. Y fíjate que ¿por qué tiene que ser partícipe el Ejecutivo? En muchos casos, cuando tú has entrevistado a las personas, a las víctimas, dicen, mire, es que nosotros lo que queremos es que un tratamiento psicológico, porque fue parte del conflicto, tuvieron un montón de problemas. Entonces nosotros busquemos que el Ministerio de Salud, o que a través del Ministerio de Salud tengamos programas en los cuales nos venga a ayudar. Hay muchas personas que hemos quedado con traumas de guerra, hay personas que han quedado psicológicamente mal, hay personas que han quedado con problemas de cardíacos, un sinfín de cosas. Entonces, parte de lo que va a resarcir de esos daños está involucrado el Ejecutivo. Y entonces por eso se vuelve importante que en algún momento de la discusión pues ellos nos acompañen. Hay un aspecto acá que hago la transición a otro de los temas que ha estado en discusión en la Asamblea Legislativa y no quiero pasar por alto para tener su reacción, porque es una serie de publicaciones que ha dado el diario de hoy en el transcurso de los últimos días y nos va a servir un full pantalla para ilustrar un poco estas notas de algunos temas que han estado discutiendo. Por ejemplo, 7 familiares de la esposa del diputado Guillermo Gallegos tienen plaza en la Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa paga 6.5 millones anuales a empleados de Arena. Mario Ponce afirma que no puede despedir a familiares de diputados por casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa. Son unos temas que han generado reacción y discusión en este momento. Diputado Fabián, le consulto cuáles son las medidas que debe tomar la Asamblea entonces para erradicar el nepotismo en las contrataciones de empleados por los grupos parlamentarios, según esta serie de reportajes que ha hecho el diario de hoy, que lo ha estado publicando en los últimos días. Bueno, en primer lugar quiero decirte que nosotros, como partido, el año pasado presentamos un proyecto de ley, un proyecto de ley que estaba basado en la regulación de todo ese tipo de abusos que se cometen, no solo en la Asamblea Legislativa, sino que se cometen en los 3 órganos del Estado. En la Corte Suprema de Justicia tú vas a ver de que el pariente de Juan Pérez está en el Tribunal Primero de Paz, pero el del Primero de Paz del otro está en el quinto de sentencia, y entre ellos mismos se han combinado todos. Ahí es
una cuestión que si se analizara, solo familias vas a encontrar un 80% que a lo mejor de los empleados son parte de un círculo bien cercano de los funcionarios. Igual ha sucedido con el Ejecutivo tradicionalmente, y obviamente la Asamblea Legislativa pues no se queda atrás. En ese sentido nosotros propusimos ese proyecto de ley, que dicho sea de paso, no es que ahí decía que estaba en el archivo, no está en el archivo. Ahí está engavetado en la comisión política, en la comisión de legislación y puntos constitucionales. Ahí está ese proyecto de ley, que obviamente es de suma importancia para el país. Ahí se regulaban hasta los viajes que deberían de hacer los funcionarios, la cantidad de viajes que deberían de hacer, en la forma como se deberían de cancelar los viáticos, que deberían de decir, bueno, mire, gasté tanto, pues aquí está, y si le dieron más, regréselo. En fin, es un proyecto de ley que a estas alturas nosotros lo tuviésemos aprobado, las cosas fueran completamente diferentes. Ahora bien, retomo el punto de las contrataciones. Yo sí creería que cada diputado tiene que responder por esas acciones. Y obviamente, si hay personas que han abusado en la contratación, obviamente que respondan. Y en el caso del grupo parlamentario de Arena como grupo parlamentario, usted como subjefe de fracción, ¿no considera que deben implementar medidas como partido político, como grupo parlamentario ante esto? Sé que hay aspectos individuales, pero también se puede hacer de manera colectiva. ¿Qué podría hacer Arena? Pues lo que sucede es que, en el caso de la contratación, existen dos tipos de contratación en la Asamblea Legislativa. Uno que es contrataciones que son en plazas por ley de salario, como tú le dices, que son institucionales, y las contrataciones que hacen los diferentes grupos parlamentarios para el funcionamiento de dicho grupo parlamentario. Entonces, ahí cada diputado, y Juan José lo sabe mejor, cada diputado contrata a las personas que son más de su confianza, por decirlo así, pero eso no le da que debería de contratar parientes. En eso estoy claro yo. Puede contratar, y pues si tiene un presupuesto para contratar a las personas que le van a servir de apoyo, así como Juan José lo sabe, que él solo no va a poder ejercer su función, tiene que contratar secretaria, su asesor, todo lo demás, como cualquier otro diputado. Pero el problema no está en que si lo vas a contratar, sino que el grado de parentesco que hayas hecho. Y lo más delicado que yo veo es que sean personas que hayas contratado institucionalmente, que tú te vas y ellos quedan. El caso de las otras contrataciones, que Julio Fabián deja de ser diputado y hasta ahí terminan las otras personas. Entonces yo sí lo veo bastante delicado en esos términos. Tengo que hacer la pausa. Al regresar escucho al diputado Martel sobre este tema y también las reacciones y comentarios de los amigos de la audiencia. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Seguimos discutiendo con los diputados Julio Fabián y Juan José Martel un aspecto acá, porque en función de estas declaraciones e información que se ha publicado en los medios, diputado Martel, aparece esto de el presidente de la Asamblea Legislativa tuvo una conferencia y dio una serie de valoraciones y comentarios sobre esto. Utilizó la palabra que hay discrecionalidad en las figuras en las cuales ha tomado decisiones las presidencias de las asambleas legislativas para la contratación de personal. ¿A qué se refiere esta lógica de discrecionalidad en la contratación de personal? Yo creo que, en primer lugar, es saludable, es positivo que hayan medios de comunicación que investiguen y que hagan este tipo de señalamientos. Yo creo que eso es fundamental. Es un problema generalizado en el Estado, pero esto no debe de servir de pretexto para justificar lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Pero sí hay que reconocerlo, es un problema que no solo se da en la Asamblea Legislativa. Creo que el punto está en que la Asamblea, por ser el órgano político por excelencia, es el que queda más expuesto a la opinión pública. Y es el que tiene más exigencia mediática.
un ministro se puede esconder con más facilidad y no hay forma de que usted lo logre, un diputado es más difícil. Todo ese tipo de cosas creo que contribuyen a este proceso. Pero para mí la clave está en cuáles son las soluciones que deben de implementarse para resolver ese problema. De nada sirve quejarse, de nada sirve la denuncia si no se presentan soluciones. Yo sí creo que se necesita, para empezar, ordenar la Asamblea. En segundo lugar, creo que el Estado necesita una reingeniería. En realidad, cuando uno habla de la cantidad de empleados públicos, cuando uno habla de un presupuesto que es rígido, porque su masa salarial es demasiado grande y los controles de eficiencia son bajos, realmente necesitamos desarrollar una reingeniería del Estado. Esto no puede hacerse si no hay un gran acuerdo. Y creo que en la Asamblea podría iniciarse este proceso. Ya se habló de una auditoría. Yo no lo veo malo, en la medida en que sea un ente externo, profesional, independiente, que nos señale ya con claridad el problema, pero que nos proponga la ruta de solución. La Corte de Cuentas. De lo contrario, el problema es que esos entes que deberían de jugar un rol, no lo juegan. Digamos, no confío en la Corte de Cuentas. ¿No? El Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo. Yo sí creo que hay que dotar de más instrumentos a este tipo de instituciones. Y eso precisamente, una revisión de reingeniería nos podría determinar las nuevas atribuciones que se necesitan en otros entes del Estado. ¿Por qué? Porque el problema es que todo recurso que se malgasta es un recurso de dinero de ciudadanos que están pagando sus impuestos en un país en que todos pagamos impuestos. Y los que más pagan proporcionalmente impuestos es la clase media y la gente pobre. Los que menos pagan son los de arriba, porque esos tienen 1000 formas de evadir los impuestos. El problema es el de abajo. La señora que gana salario mínimo y que a ella sí, si gana salario mínimo se le va el IVA completito y no tiene forma de descargárselo. Pero el que está allá tiene forma de ir buscando cómo va descargando. En ese sentido, en un país con tanta necesidad y con tanta escasez de recursos, yo creo que eso se vuelve una necesidad. Porque además de eso, este tipo de situaciones generan morbo. Y es normal. El morbo es la primera reacción, pero no nos quedemos únicamente con el morbo. La gente comienza en las redes sociales y las redes sociales se encienden por cualquier tema todos los días, pero lo que necesitamos es soluciones. Creo que en el caso de la Asamblea Legislativa necesitamos más transparencia. Por ejemplo, muchos de los diputados no sabemos cómo se desarrollan los procesos administrativos de contratación. ¿Por qué? Porque solo los directivos prácticamente son los que concentran esa función. Entonces uno puede saber qué tiene, etcétera, pero ya los procesos en concreto no se saben. Los viajes no se saben. Incluso muchas veces no se sabe si un diputado viajó. No se sabe si un diputado presentó su informe. Y como bien dice Fabián, aquí cada quien responde por lo suyo. Yo lo que puedo decir es, miren señores, en más de año y medio yo no he hecho ni un viaje. Yo no he recibido 5 centavos de viáticos, yo no he recibido un boleto de avión y no he ido ni siquiera a Guatemala ni por tierra con viáticos de la Asamblea. Eso lo puede decir, pero es en lo individual. Pero lo que necesitamos es determinar si cada viaje tiene sentido, cuál es el costo en relación al beneficio que se obtiene. Creo que esas son las cosas que necesitamos desarrollar en el Estado. Necesitamos ordenar la estructura. Un diputado llega por 3 años, hace campaña, es electo por el pueblo y es quien asume la responsabilidad de las decisiones que toma, y muchas veces hay otros cargos de asesores o de gerentes administrativos que tienen mayor salario que un diputado. ¿Es correcto eso? Eso es una cosa que tenemos que evaluar. Vamos a pedir a la producción nos pueda poner en pantalla preguntas o comentarios que han llegado a través de las redes sociales, aprovechar estos minutos que nos restan para tener las reacciones de nuestros invitados en función de estos temas. Walter,
El consenso que busca Arena es un consenso bien raro, por no decir amañado. Buscar nuevas y convenientes víctimas y excluir a los que han luchado por la justicia restaurativa desde siempre. Es el comentario de Walter. Otro de los comentarios, el de José. Listo, reconciliar es meter presos a los asesinos sueltos. Peligroso no hacerlo. Es el comentario de José. Si tenemos otros comentarios, Mau. Pero ¿cómo pueden decir que creen que sí o no van presos? Por favor, si alguien mata a una persona con alevosía y premeditación, está en el Código Penal la cantidad de años que tiene que cumplir en la cárcel. No estén dándole tanta vuelta. Otro comentario, si tenemos, si lo pueden pasar, nos puede servir para ampliar. Si no tenemos, si no tenemos más comentarios, damos paso a la reacción del diputado Fabián y cerraríamos con el diputado Martel. No, mire, lo que sucede es de que este proyecto de ley, enmarcado en los 4 parámetros que la sala los ha manifestado, e incluso lo que dice uno de los comentarios ahí, que ya está estipulado lo que tiene que, si alguien mata con premeditación y alevosía en un conflicto armado, en una guerra, si ahí se salvaba el que podía, nadie andaba premeditando que iba o no a matar a alguien, por una parte. Por otra, se valora la parte propiamente de tú no puedes juzgar a alguien con nuestro código actual cuando los hechos fueron en la época del 80, entonces de hecho los tienes que juzgar con el código de esa época. Entonces todas esas cosas se tienen que valorar y no es simplemente decir, mire, aplíquele la ley actual. Entonces todo eso se está formulando dentro de este nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, yo creería que hasta este momento tenemos no buscar un consenso oscuro, no, de ninguna manera. Nosotros no estamos buscando ningún consenso oscuro. Juan José sabe que si así hubiese sido, a lo mejor lo hubiéramos aprobado hace 1 año o 2 años, sino que al contrario, estamos tratando de sacar el mejor consenso que venga a restaurar a la gran mayoría de víctimas que en su momento se dio. Muy bien, cerraría entonces con el diputado Martel su valoración final y comentarios un poco sobre esto. Yo lo que creo es que los comentarios reflejan la inconformidad ciudadana por la forma en que hemos venido manejando este tema y generan la desconfianza que hay hacia la Asamblea Legislativa. ¿Cómo vamos a recuperar esa confianza? Con hechos concretos. Yo quería aprovechar esta oportunidad, Carlos, y favor, discúlpeme, para denunciar en la práctica ante la ciudadanía que a pesar de que ya Cambio Democrático está en su fase final, han sido revisadas, han sido aprobadas 55.400 y tantas firmas, hay 2 magistrados que se niegan a firmar la resolución para que pueda continuar el proceso de inscripción. ¿Quiénes son esos magistrados? Estos magistrados son el magistrado Julio Alfredo Olivo Granadino y el magistrado Rubén Atilio Meléndez García. Los 2 vinculados al FMLN, uno de manera más clara y directa, que es de los que promovió la cancelación del Partido Cambio Democrático, y en este momento pareciera ser que están angustiados, quieren evitar que Cambio Democrático pueda participar en las próximas elecciones del 2021. Por eso es que están retrasando de manera imprudente este proceso cuando ya la resolución está lista. Hay 3 firmas ya plasmadas en el documento, pero ellos están retrasando el proceso para acercarnos a los plazos del calendario. Tengo que cerrar, pero según el calendario, ¿cuándo tendrían que haber ustedes recibido ya la notificación para llevar el proceso y continuar ya esta etapa? A finales de diciembre ya estaban contabilizadas las firmas, antes de irse a vacación. Ya antes de irse a vacación ya estaba la resolución hecha, que pudo haberse firmado el día viernes que regresaron de trabajar. Habían algunos magistrados de viaje, según parece, pero ya esta es la primera semana de trabajo. Este día se han reunido y sin dar explicaciones, sin dar ningún razonamiento, los 2 magistrados antes aludidos se han negado a firmar esta resolución. Creo que eso es grave porque está demostrando la discrecionalidad que frente a los temores, especialmente del partido FMLN, se puede en un determinado momento entorpecer
procesos de inscripción de partidos políticos. No le tengan miedo a Cambio Democrático. Muy bien. Sean valientes, enfrenten la realidad y veámonos en las elecciones del 2021. Muy bien. No nos eviten la inscripción. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Martel, diputado Fabián. Ha sido un gusto. Vamos a otro programa para discutir la coyuntura electoral, porque ya hay otro tema en debate y sé que también el diputado Fabián es parte de la Comisión de Reformas Electorales. Entiendo que ahí se debate esto. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad que nos da siempre de poder tocar temas tan importantes de nación como es el de reconciliación nacional, y para mí siempre un placer estar contigo acá. Gracias por haber estado con nosotros, diputado Martel, un gusto. Sí, el gusto es mío, qué bueno. Y un saludo a todos los amigos y amigas que nos han visto. Gracias por sus comentarios y a la orden siempre, Carlos. Muy amable, gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.